100% hay profeta en este tiempo. El profeta de este tiempo, conectado a la realidad de la profecía, va a tener todas esas características que se están restaurando. Va a tener la característica de que, de dar nombre, como te digo, predecir, ver futuro. Gente maravillosa, estar en el aire con este proyecto de bendición. Nosotros somos Impacto Digital. Señores, queremos iniciar este proyecto de Dios de bendición con un hombre de Dios que nos acompaña. Un profeta, un hombre que lleva la palabra a diestra y siniestra. Mi hermano el profeta Johnny Bernal. Johnny, bienvenido a Impacto Digital. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en esta plataforma. Para mí es una honra, una bendición. Johnny, tú sabes que de los grandes temas, cuando se trata de profetas, yo soy Juan Malaquías, pastor, pero quiero decirte que cuando se trata de hablar de profetas, ha sido un tema histórico. Johnny, si nos tocara definir el carácter de un profeta y las características de un verdadero profeta, quiero comenzar por ahí. Ya. Bueno, lo primero que tenemos que analizar y ver que el carácter de un profeta es la expresión constante de lo que somos cuando nadie nos está viendo. Espérate, repite eso. Repítelo, por favor. Es la expresión constante cuando nadie nos está viendo. ¿Por qué la característica cuando nadie nos está viendo? Porque es fácil que cuando estamos delante del público, delante de la gente, tener un comportamiento correcto. Pero lo importante es que ese comportamiento correcto usted pueda tenerlo donde nadie te está viendo. Cuando usted está en lugar secreto, cuando usted está en un lugar fuera de lo común, usted pueda mantener ese carácter y esa expresión constante de una vida correcta. El manejo con relación a las gentes comunes que no son necesariamente cristianos, o si es posible dentro del mismo cuerpo de Cristo, pero ya en plano secular, ¿cómo debe manejarse ante alguien que dice o se promueve o se proyecta como profeta? ¿Cuál debe ser la conducta de ese hombre o mujer? Una de las cosas que debemos de ver, que el profeta es un mensajero escogido, y ya como mensajero, él debe de mantener, quiero hablar antes de entrar a esa parte, de que como mensajero de Dios tiene que estar en un lugar aparte para poder tener esa conexión, esa dirección del cielo y poder tener un buen comportamiento delante del público. Y el manejo correcto que debe de tener es que usted sea un ejemplo, usted sea una referencia delante del mundo secular, delante de lo que es el pueblo de Dios. Johnny, hay uno de los grandes temas más controversiales, es el hecho de que algunas corrientes dicen que hoy no hay profeta. Si te tocara defender tu punto, porque tú eres profeta, ¿qué argumento tú me planteas que sea convincente? Porque mucha gente, de hecho, hay corrientes evangélicas que dicen hoy no hay profeta. ¿Tú qué dices? Sí, tienen la base bíblica donde dice que los profetas llegaron hasta Juan, pero después de ahí podemos ver que en el Nuevo Testamento había profetizas, habían personas que profetizaban y eran canales que Dios utilizaba y que viendo lo que es la característica de un profeta, podemos decir que son profetas. Porque, como dije al principio, un profeta es un mensajero, es uno que se está conectado con el cielo para revelar el corazón de Dios, qué es lo que Dios quiere en este tiempo. Incluso podemos ver también que dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, si nos está diciendo eso, es que en este tiempo podemos ver que hay profeta. Hay dos tipos de profeta también que hay que definir. Es el profeta de oficio, es el profeta que en aquellos tiempos nosotros podemos decir que ese tipo de profeta que eran los profetas de oficio de aquellos tiempos, es posible que podamos decir que no hay en este tiempo. ¿Cómo pero profeta de oficio? Explícame el profeta de oficio, alguien que se dedica exclusivamente a profetizar. Pero cuando yo sé que una profecía no es predecir el futuro. La profecía, lo primero que tenemos que analizar es que hay un 98% de la profecía condicionada, que es el error, y por eso que a veces la gente hasta maldice o dicen, no, es un profeta falso. Pero hay según los estudios que hemos hecho, hay un 98%
de la profecía que es condicionada y un 2% que podemos decir que no hay forma de ustedes pintárselo. ¿Qué quiero decir? Ponerte un ejemplo. Jonás tiene una profecía que entra en el 2%, que por más que usted que va ahí. Ahora, en la otra parte, el 98%, ¿por qué es condicionada? Porque después que a usted le dan la profecía, usted tiene que caminar en eso. Si usted no camina en eso, es posible que no se cumpla esa profecía. Pero no fue que la profecía no era real. Ejemplo, ¿qué pasó con este profeta, este hombre de Dios que sacó el pueblo de Egipto? Moisés. Dios le dice a Moisés, yo necesito que tú vayas a sacar el pueblo y entrarlo a la tierra que yo le prometí. Es una profecía. Entonces, esa profecía estaba condicionada. ¿Por qué lo podemos ver condicionada? Él sacó el pueblo, Dios hizo todos los milagros. En el camino hubo un error, hubo una situación de que a él se le dijo, en un momento dado, toca para que el agua fluyera. Él lo tocó. En la segunda parte a él le dijo, háblale. Al él seguir con el mismo mecanismo, en vez de hablar, le dio con la vara. Usted sabe que eso trajo situación. ¿Y qué pasó? Que a él se le prohibió entrar a la tierra prometida. ¿Pero por qué? Si a él ya se le había dicho, el mismo Dios le dijo, me va a sacar al pueblo y lo vas a entrar a la tierra prometida. ¿Y por qué él no entró? Porque había una condición. Y es que la profecía está dada. Usted tiene que caminar en ella, mantenerse alineado y tratar de llegar hasta el final. Si no, esa profecía es posible que no se cumpla el 100%. Si te tocara definir el profeta de ahora, hoy, lo que tenemos en la palestra, las redes sociales, mucha gente diciendo Dios me dijo, ¿cómo puede la gente común o la gente de iglesia, la gente de banco, establecer la diferencia de una profecía verdadera o falsa? Porque es que estamos en este dilema. Cualquiera está diciendo Dios me dijo y cualquiera se puede denominar profeta. Si te tocara a ti, hermano, desde tu punto de vista conceptual, que veo que tienes formación, que estás preparado para defender al profeta, pero ¿cómo la gente puede distinguirlo? Es fácil. Acuérdese que en la misma palabra de Dios habla de los frutos. Dice, por tu fruto te conoceréis. Los frutos que te da un verdadero profeta va a definir si es verdadero o si es falso. Porque cualquiera, como usted ha dicho, y lo hemos visto, que cualquiera dice, Dios me dijo. Cualquiera está hablando en nombre de Dios. Ahora, en el camino, usted va a ver los frutos, va a ver la trayectoria y al final lo que es el cumplimiento de una profecía. Si una profecía es verdadera, se va a cumplir. Se va a cumplir de una manera u otra. Se va a cumplir cuando Dios utiliza a una gente para dar una profecía, si es correcta, si está alineado y lleva una vida alineada a lo que es la palabra de Dios, entonces la profecía se va a cumplir. Entonces, en base a eso, si nosotros vemos que una persona se denomina profeta en el camino, en su trayectoria, los frutos van a decir si es un verdadero profeta. Tú decías que hay un profeta de oficio y yo quiero establecer una diferencia porque hay un hoy, moderno, era digital, inteligencia artificial, estamos avanzadísimos. Sí. Y la gente tiene acceso a mucha información. Ahora, mi hermano, existe realmente, porque oye, hay corrientes que dicen no hay, como te decía hace un rato, pero hay otros que dicen sí hay. Desapareció el profeta tradicional, pero hay un don de profecía. ¿Qué es lo que hay activo en la iglesia? Mayormente el pueblo pentecostal entiende que sí, que hay una profecía activa. Hay otras corrientes que no son pentecostales que entienden que no, que la profecía viva es la palabra escrita. Sigo defendiendo tu punto y quiero que tú defiendas tu punto, porque hay gente ahora que te va a ver y que te está viendo ahora, que va a decir, ¿cómo que profeta hoy? Yo quiero que tú lo convenzas y mira, sí hay profecía. Claro que sí, eso es 100%. 100% hay profeta en este tiempo. Y usted me preguntaba con relación a lo que es profeta de oficio. El profeta de oficio es el que se dedica a la dimensión profética. Número uno, últimamente ya Dios está restaurando completamente lo que es el don profético y lo que es el profeta de oficio. ¿Qué quiero decirte con esto? Y lo vas a estar viendo, que Dios va a ir aumentando esto. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? En el tiempo del Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios daba direcciones, daba nombre. ¿Verdad que sí? Porque podemos ver cuando
Pablo, que en ese momento era Saulo, y Ananías, ¿verdad? El que Dios le habla para que vaya a orar por Saulo, le dice, le da dirección. Mira, ve a la calle tercera, ve a tal casa, y le dio el nombre de quién. Allá está fulano, está Saulo, ora por él, porque ya yo le mostré a él también de que tú vas a ir allá. Sí. Entonces, cuando el profeta en este tiempo, el profeta de este tiempo, conectado a la realidad de la profecía, va a tener todas esas características que se están restaurando. Va a tener la característica de ¿qué? De dar nombre, como usted dijo, predecir, ver el futuro. Era algo que iba a acontecer, era una instrucción que se le estaba dando a Ananías de lo que iba a pasar. Aunque en esa situación Ananías tuvo que tener una conversación porque sabía la trayectoria de Saulo. Entonces, ¿qué le digo con esto? Dios está restaurando en este tiempo el verdadero profeta. Usted va a ver esas señales de que los verdaderos profetas van a hablar en nombre de Dios, van a dar direcciones, van a dar instrucciones directas, específicas. Entonces, en base a eso, podemos decir que los profetas de oficio tienen esa característica. ¿Tú crees que una profecía tiene que estar circunscrita o limitada a la Biblia? Que todo lo que un profeta diga encaje con la Biblia. Debe de tener base bíblica, debe tener su base bíblica, pero como dice la palabra de Dios, en que debemos de saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta parte podemos ver que Dios está diciendo que tenemos que estar actualizándonos para saber qué Dios quiere en este tiempo. Y esos cambios que Dios está haciendo, tenemos que estar claros que va a haber cosas que quizá yo le diga a usted que no está escrito en la Biblia, pero bíblicamente se puede demostrar. Yo pudiera decir, en base a esta plataforma, que va a entrar en un nivel sobrenatural de ensanchamiento, porque ya yo lo vi. Tremendo. Estoy aprovechando, y estoy soltando una palabra. En base a eso, que esta plataforma se prepare, porque yo pude ver que hay un ensanchamiento extraordinario. Incluso hubo una comparación de alguien que tiene plataforma que está a un nivel muy alto en el país, y esta plataforma va de camino. Señores, suscríbase a Impacto Digital entonces. Vaya preparándose porque pude ver esto como profeta de Dios. No sé quién es el que dirige esta plataforma, pero sí lo pueden anotar de que viene un ensanchamiento, viene una trayectoria, una ampliación a nivel digital, a nivel de otros que están bien altos, que quizás humanamente ustedes dirían, ¿cómo llegaría? Hasta nombre me dieron, pero me lo voy a reservar, pero eso es parte de lo que es un profeta. Desátalo, estamos en plena libertad, así que desátalo si entiendes. Me pusieron, vi que lo compararon a los foques, que lo llevaban a un nivel de ese nivel. Wow. Así que prepárese que ya eso está revelado. Tremendo. Eso es lo bueno, esa es parte de lo que es un profeta. El profeta habla lo que ve, lo que escucha. ¿Cómo yo establezco la diferencia? Que no son mis emociones. Esta es una pregunta clave. Exacto. Para muchos hermanos que están en la iglesia y pastores que te están viendo. Sí. ¿Cómo yo sé que no estoy ministrando por mi parecer, por mis emociones, por mis pensamientos, por mis ideas? ¿Cómo yo establezco la diferencia como hombre, como profeta o profetiza? Una de las cosas que debemos de entender, que esto no es de la noche a la mañana. La asignación profética es como cuando un bebé nace, empieza a gatear, después camina, empieza a decir palabras y después habla correctamente. Entonces, la dimensión profética es lo mismo. Eso no fue, yo te puedo hablar así ya por la trayectoria, el conocimiento, la formación que el Señor nos ha permitido tener para poder hablar. Porque al principio usted puede tener situaciones, pensar que son tus emociones. Al principio vas a tener ciertas situaciones, hasta que tú ya plenamente... Pero en tu experiencia, ¿cómo tú sabes que realmente es una palabra de parte de Dios que no es tuya? En tu experiencia personal. Bueno, en mi experiencia personal son en base a comparaciones que Dios me hace, me muestra, puedo verlo,
y todas esas cosas, entonces me dan la señal de que puedo hablarlo con certeza. Porque es posible, como le dije, que al principio yo tuve muchas situaciones, no, pero será Dios que me está hablando, y tuve mucha lucha para poder después alinear lo que ya y entender que es parte que quiero que deben de saber que los profetas pasan un proceso de aprendizaje, de discernimiento, de identificar la voz de Dios, identificar otras voces. Es como el dinero. Hay dinero falso y dinero, ¿verdad? Dinero que son verdaderos. A los bancos el dinero no le enseñan con lo falso. Ellos le enseñan con lo verdadero. Entonces, cuando tú aprendes a conocer lo verdadero, ya lo falso te lo identifica de una vez. No, esto es diferente. Entonces, a veces las personas creen que buscando lo falso es que van a saber qué es lo verdadero. No, no, no. Busque lo verdadero, aprenda lo que es real y en base a eso, con esas experiencias, usted identifica lo que es falso. Tremendo. Tú sabes que existían escuelas de profetas y yo he escuchado hoy gente que tiene escuelas de profetas. ¿Tú qué piensas? ¿Hay escuelas de profetas hoy? Sí. Se aprende a profetizar. Se aprende a profetizar. Es como le puse el ejemplo de que un niño desde pequeño, claro, usted nace, gatea y es como así como en aquellos tiempos había escuela de profetas, en este tiempo también hay escuela de profetas. Y le animo a que se puedan acercar a esas escuelas de profetas. Escuela de profetas en pleno siglo XXI. Eso es tremendo. Yo quiero que tú sorprende esto porque los que no creen en profecía dicen, pero ¿cómo se puede aprender a profetizar? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo comienza? ¿Cuáles son las primeras clases? ¿Cómo sería el proceso? Bueno, la escuela de profetas es la parte, como yo le estuve diciendo, uno va aprendiendo a conocer la voz de Dios. Te van a enseñar a conocer la voz de Dios. Te van a enseñar a cómo profetizar. En el sentido, no es que hay cosas que uno empíricamente la va aprendiendo. Pues mira, pero esto fue Dios que me habló. Entonces ahí te van a decir, mira, si a ti te pasa, si tú escuchas esto, si tú sientes esto, y te van a ir dando los pasos de lo que es el ministerio profético. Tremendo. Me sorprende mucho porque yo sé que en la Biblia habían escuelas de profetas y se formaba, pero yo no sé cómo funcionaba en la época bíblica. Lo bueno es saber porque cómo funciona hoy, porque es un ministerio, hasta donde yo sabía tenía que venir una experiencia personal, particular de ese hombre o esa mujer y Dios, claro. No que alguien te enseñara a hacerlo. Exacto. Sí. En la época bíblica, ¿cómo era? Porque yo realmente he visto en algunos libros del Antiguo Testamento la idea de escuela de profetas, en la época de Eliseo, pero ¿cómo funcionaba? ¿Similar a hoy? Prácticamente similar a hoy, porque es una enseñanza, enseñarte a ti a conocer las señales de Dios, a conocer qué Dios está hablando, a conocer la voz de Dios. Eso es lo que te enseñaban, o lo que enseñaban en aquellos tiempos los profetas que ya tenían trayectoria, que ya tenían un conocimiento de cómo Dios hablaba, de cómo Dios se manifestaba. En base a eso, los enseñaban a los profetas. Identificar un profeta, saber que tenga el llamado de profeta, es agarrarlo para formarlo. Mira, yo me he dado cuenta que tú has sido identificado como un profeta, pero no sabes profetizar, no sabes cuando Dios te habla, cómo Dios te habla, porque Dios habla de demasiada manera. Dios tiene una manera demasiado abierta para hablar al ser humano, y solamente usted siendo formado, usted puede darse cuenta que Dios le está hablando, le está dando una señal. La valentía, Johnny. La valentía. Tiene que ser guapo el profeta para decir ciertas cosas, me imagino. Sí, el profeta debe ser, como le dije al principio, debe ser formado. El profeta debe tener un carácter, en base a los procesos, es que el profeta es preparado, es formado. Pero cuando llega ya a esa formación, tiene que estar preparado porque es desechado, es calumniado. Entonces, usted tiene que estar formado en toda esa área para usted poder continuar con una palabra profética que usted tiene que dar. Entonces, en base a eso, tiene que tener un carácter fuerte para poder aguantar lo que es los levantamientos. En tu experiencia, Johnny, ¿cuál ha sido la palabra profética hasta hoy que tú has tenido que dar? Una verdad que tú dices, wow, esto me confronta, tengo miedo. ¿Tú has tenido experiencia en ese contexto? He tenido varias experiencias y voy a decir una o dos de ellas. Una de ellas es que estaba en un lugar predicando
y cuando estaba predicando, que terminamos de predicar y que hice el llamado a la gente, en la multitud pasó unas cuantas personas. Dentro de ello pasó un ex síndico. Y cuando el ex síndico entra y estoy orando, Dios me da una palabra para él, específicamente. Y para yo no simpatizaba con ese partido. Porque uno pudiera decir, bueno, como simpatiza con ese partido, es de su partido. Vamos a declarar para que, ¿verdad? Claro. Pero yo no simpatizaba con ese partido en ese momento. Entonces, Dios me da la profecía que a él se le daba una segunda oportunidad. Él había salido muy mal en lo que era, ya no lo desechaban, nadie lo quería, porque salió mal. Pero Dios me da la palabra y específicamente le dice, te voy a dar una oportunidad más, y le dio unos cuantos detalles, unas cuantas cosas. No había manera, él ni estaba en política. ¿Tú lo dijiste públicamente? Públicamente. Oh, wow. Entonces, como usted dice, hasta miedo me dio después. Ay, Dios mío, ¿qué fue lo que dije? ¿Y tú no porque no había manera. ¿Y de qué que pasó? volviera. ¿Se cumplió la profecía y el hombre volvió? A lo poco tiempo empezó se entró en lo que es el debate político y ganó la sindicatura. Wow, tremendo. Ganó la sindicatura. Entonces, eso ya lo he visto en varias ocasiones que ha pasado, que Dios me ha dado palabras, que yo lo he declarado porque Dios me lo da. Esa es la garantía, esa es la garantía, que se cumpla. Exacto. Si que fue después Dios, que la doy, digo, ay Dios, ¿qué fue lo que dije? Tremendo. Y quiero como echar para atrás, pero no, si fue Dios que lo dijo. Y ha sido así en varias, lo hemos visto en varias ocasiones. La otra parte fue cuando eso, yo andaba, era miembro de una iglesia, y mi pastor en ese momento tenía un amigo que le pidió para que iba a abrir otra sucursal. Es un empresario, iba a abrir otra sucursal. Y me dijo, mira, nos pidió para que oremos en la otra sucursal, para que bendigamos y esas cosas. Él no era cristiano. Cuando voy con todos los hermanos y estamos orando ahí, y en esa oración, yo no conozco, primera vez que lo veo, no sé quién es, y oramos. Y cuando estoy orando, Dios me habla para que ore por él. Y cuando oro por él, Dios me habla de un ministerio que le entrega. Dios te entrega un ministerio, me da todos los detalles y dice que vas a ser pastor y algo tremendo. Cuando yo dije eso, también me dio miedo. Dije, ¿cómo le profetizo que ni es cristiano? Le estoy diciendo todo lo que Dios va a hacer con él. No es cristiano. No, ¿y qué dirá el pastor? Dije yo. A lo poco tiempo, no sé si fue a los 3 meses o a los 6 meses, el hombre se convierte. Después que se convierte, él fue que hizo una de las cruzadas más grandes a favor de la iglesia donde yo pertenecía. Y después de eso, en lo poco tiempo, activó un ministerio que hasta hoy está funcionando. Tiene iglesia en diferentes partes del país. Tremendo. Entonces, son cosas que en el momento, cuando uno lo da, porque uno diría, pero no es evangélico, no es cristiano, no va a una iglesia, pero ya Dios había visto y Dios me mostró qué era lo que iba a hacer con él. Entonces, para establecer la diferencia de un profeta que porta la palabra profética segura, verdadera, es el cumplimiento. El que no se cumple no es profeta de Dios. No necesariamente, como le dije al principio. Ajá. Hay profecías que son condicionadas. O sea, que si algo no se cumple no es porque Dios no habló, sino porque yo no caminé, como tú decías. Exacto. Yo quiero que tú repitas eso, porque hay muchos casos donde la gente dice, no fue Dios que me habló porque no se cumplió. Y tú dices que a veces sí Dios habló, pero yo no hice lo que tenía que hacer. Usted no hizo lo que tenía que hacer. Yo tengo un tema que habla caminando en lo profético. Eso quiere decir que si yo a usted le doy una profecía, ¿verdad? Y mira, que hay profecías que a veces Dios le da a uno, que es por primera vez a esas personas. Hay otros que son confirmaciones, eso es más fácil. No, esto es confirmación, ya Dios me había hablado. Pero cuando usted se lo da por primera vez, es más difícil la gente asimilarlo. Entonces, cuando a usted se le da una palabra profética y usted se sentó a esperar que se cumpla, es posible que usted no vea cumplimiento de eso, o se le atrase, o se le ponga difícil. Hay que caminar en las palabras proféticas. Le voy a poner ejemplo. Si Dios le dice a usted, mira, yo te voy a entregar una casa, te entrego esta llave, hay una llave que Dios te entrega y hay una casa, y usted está esperando una casa. Usted se sienta, yo estoy esperando una casa, usted se queda ahí. ¿Usted cree que esa profecía se va a cumplir? Se le puede cumplir, pero se le va a tardar mucho. Ahora, en base a esa palabra profética, usted tiene que caminar. ¿Qué es caminar?
hacer lo que usted tiene que hacer. Comenzar a gestar una casa. Comenzar a gestar la casa. Porque cuando usted va a hacer algo, lo primero es usted tener la visión. Nosotros, me acuerdo que teníamos un proyecto y compramos el solar. No teníamos el dinero, la finanza para empezar el proyecto que teníamos, pero ya Dios nos había dado el proyecto, ya Dios nos había dicho. Entonces, en base a lo que Dios nos dio, empezamos a caminar. Y cuando usted camina, entonces se activa la profecía, se abre el camino, las conexiones se hacen y fluye todo para el cumplimiento de y no esa le quita profecía. poder a Dios el hecho de que tú quieras caminar, ayudarlo. Eso no es ayudar a Dios. No le quita poder porque Dios camina y trabaja con el ser humano. O sea, si yo tomo una iniciativa, no le estoy quitando la capacidad de omnipotencia a Dios, de que Él lo haga todo. No le está quitando la capacidad, porque vuelvo y te digo que hay una parte, Dios no trabaja solo. Él le gusta trabajar en combinación con el ser humano. A pesar de que es todopoderoso. A pesar que es todopoderoso. Por eso le dije, hay un 2% que Dios, a ese 2%, Él lo hace por encima de quien sea. El 2%, Él lo hace por encima de quien sea. Hay cosas que Dios le va a decir a usted a nivel profético que usted puede quedarse sentado y no hace nada. Si está en el 2%, ahora usted sabe si usted está en el 2%. Eso hay que saberlo. Eso hay que saberlo. ¿Cómo lo sé? Fácilmente, le puse el ejemplo de Jonás. Había una situación en Nínive y Jonás era el que estaba seleccionado para ese trabajo. Jonás dijo, yo no voy a hacer nada. Intentó irse y a otro dijo, sitio. me voy para otro lado, que esa gente son muy malas. No, yo lo voy a hacer. Y se metió donde quiera. Y ahí estaba el ojo de Dios. No, eres tú. Es contigo. Eres tú. Entonces, ese 2%, si usted entró en ese 2%, usted puede meterse bajo la tierra. Y eso se va a cumplir. Ahora, el 98%, usted tiene que caminar en eso. Aquí me han invitado para estar en esta plataforma. Ya Dios no había hablado de todo esto. Si yo me quedo en mi casa, ¿qué usted cree? No se va a cumplir. Entonces yo tengo que caminar en eso, ir a donde tengo que ir, y entonces ahora mismo se está cumpliendo una profecía. Tú tienes que ser diligente con relación a la palabra que recibes. Exactamente. Eso es como que le dicen, te voy a emplear, tiene que estar a las 8 de la mañana. Tiene que estar ahí. Si yo no voy, no hay trabajo. Qué bueno que usted puso ese ejemplo. Dios le habla a usted, mira, usted está orando por un empleo, una persona, orando por empleo y cosas. Ah, mira, ya Dios te entrega el empleo. Okay. Lleva currículum, llevaste el currículum. Te llaman del empleo, usted se queda en su casa. Imagínese. No puede haber cumplimiento. No se va a cumplir. Pero Dios me profetizó. Sí, pero usted no se movió. Usted tenía que ir, como usted dijo, tiene que estar ahí. Tal día te dijeron, tal día estar ahí. Correcto. ¿Qué hacemos con estas profecías comunes? Por ejemplo, te vas de viaje, ve una maleta, ve un pasaporte. Es lo más común en el Parque Enriquillo, en las iglesias locales. No es una crítica, Sí. es lo que vemos constantemente. Y se ha visto como una chabacanería, tanto en las redes sociales como en las iglesias locales, en algunos lugares de culto público. Sí. ¿Esos son profetas? ¿O es profecía esa cotidianidad de decir lo mismo? Y que ya de alguna forma la gente hasta se lo sabe lo que le van a decir. Bueno, ¿qué te digo? Yo todo lo que he estado expresando, lo expreso desde el punto de vista de la plataforma donde estoy, desde mi piso, como dicen. Entonces, no puedo hablar desde el piso del otro, si está en lo correcto o no está en lo correcto. Ahora, que haya mucha profecía, que ya se haya convertido en una chabacanería, que cualquiera esté diciendo, dentro de todas las diversidades también hay de todo. Hay muchas cosas de esas que es posible que no sean reales. Pero puedo decirte, en una ocasión, en otra iglesia, en Higüey, yo estaba predicando donde un pastor, y mientras estaba predicando, que terminamos de predicar, que digo, bueno, yo quiero orar por ustedes, los pastores, cuando ellos pasan adelante, que estoy orando por ellos, veo que sellan 2 pasaportes. Le ponen visa a 2 pasaportes. Y yo le digo, mira, yo veo que a usted le enseñan 2 pasaportes. Prepárate, porque a él lo habían quemado no se sabe cuántas veces. Él después de la palabra profética, él decidió ir, y no solamente eso, fue con un hijo de él. Escucha esto, fue con su esposa y con un hijo. Llevaron 3 pasaportes. ¿Y qué le sellaron? 2 pasaportes. A pesar de que llevaron 3. A pesar de que llevaron 3, al hijo lo dijeron para una próxima, entonces usted trae el hijo. ¿Qué le digo con eso? De una vez me llamó y me dijo, me acuerdo lo que tú me dijiste, y me dijiste 2 pasaportes. Pues yo podía decir un solo. Exacto. Pero lo que vi fue lo que hablé. Entonces, es posible que él dijo, bueno, aprovechate bien, vamos a meter el hijo.
pero que ya Dios había determinado eso. Entonces, es por eso que en esa parte yo prácticamente no me gusta hacer comentarios ni decir que sí o si no, sino que cada quien va a dar resultado de lo que está haciendo. Si te tocara aconsejar a los muchachos que están iniciándose en el llamado, en la vocación profética, ya para cerrar, ¿qué tú le dices a estos muchachos que tienen la vocación, el llamado, que tienen una palabra y quieren crecer? ¿Cuál sería tu palabra, profeta, para estos muchachos? Lo que le aconsejo que se sometan a un maestro, que se sometan a sus líderes, primeramente. Sométete a tu pastor, sométete a tus líderes, déjate formar. Excelente. Déjate formar, que si tú se dejas formar, eso te va a dar la garantía para tú poder entonces profetizar y hacer y trabajar en el llamado que Dios tiene para ti. También quiero decirle a los que ya tienen trayectoria que deben de tener varios aspectos claros de que una de las cosas que debe de evitar un profeta es por la visión que sea orgulloso. Hay gente que la humildad fundamental. Tener la humildad, que ya cuando tiene mucha visión, muchas cosas, entonces el ego empieza a subirle. Hay que tener cuidado con eso para que usted pueda mantenerse en el camino y no tenga situaciones. Perfecto. Otro de los errores que debe de evitar es hablar sin que Dios le haya hablado. Caminar o ir a un lugar sin que Dios te haya enviado. Eso es lo más importante que debe tener pendiente un profeta, y lo que ya están subiendo en eso. Sobre toda la cosa es usted dejarse formar. Tremendo. Johnny, si la gente quiere contactarte para invitarte, tus redes sociales, teléfonos, si es posible, claro, comparte con sí. nuestra gente. Mi número es el 809-851-9271. En las redes, cashbernard, @hotmail.com, en Facebook, Cash Bernard, en YouTube, Profeta Cash Bernard. Tremendo. Señores, nosotros queremos invitarle a que se suscriba, que le dé like. Esto es Impacto Digital. Yo soy Juan Malaquía y quiero invitarle a que nos siga, que deje los comentarios. Usted ve lo que el profeta dijo. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier asunto que usted quiera que continúe, porque te vamos a invitar de nuevo, hermano querido. Gracias. Para nosotros ha sido un gran placer y les bendigo en el nombre del Señor y le digo que hasta la próxima. Dios les bendiga. Esto es Impacto Digital.